Que se vive en Brasil. Sobre este tema hablamos con el doctor en ciencia política y docente en diferentes universidades de América Latina, el doctor Miguel Barrios. Buen día, querido Ariel, y desde ya, como siempre, me considero un amigo e integrante de la casa y, por supuesto, saludo a todo tu equipo y a la audiencia y te deseo a vos y a toda tu familia y al grupo de trabajo tuyo un feliz año 2023. Gracias, Miguel, y gracias por esto, por tomar contacto con nosotros, por atendernos, muy amable. No, al Miguel, contrario. ¿qué estás viendo en Brasil? Bueno, en Brasil yo lo que he observado, porque yo doy clase en la Escuela de Guerra en Brasil, en Río de Janeiro, y también en algunos cursos de la Universidad de Brasilia, y he estado, es cierto, 15 de diciembre hasta el 20 aproximadamente. Podemos observar en función de las elecciones, haciendo un balance de las elecciones, un Brasil dividido, totalmente dividido, es decir, ya no es el Brasil del que asumió Lula en el año 2003 o 2004, Ujú. sino un Brasil que se tradujo en las elecciones. 60 millones de votos, sacó Lula la cantidad más grande de la historia, pero también Bolsonaro, con un partido político nuevo, pero Ujú. con fuerzas sociales viejas que él la concentró y la centralizó, liberales, conservadoras, a través de un partido que él fundó, Partido Liberal, sacó 58 millones de votos. Ujú. Y de eso, si uno mira el mapa, todo el norte y el nordeste votó homogéneamente a Lula y todo el sur votó homogéneamente a Bolsonaro, y las grandes urbes como San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, han votado a los grandes corones industriales del Brasil. Ganó Bolsonaro, totalmente a contrapelo de lo que decían en la encuesta, como ya ocurrió en otros países de América Latina, en que las encuestas fueron totalmente a contramano luego de la realidad de los números y de los votos, que son los que realmente valen, ¿no? Ujú. Y esta situación hace que Brasil se viva una situación inédita, porque el presidente saliente, Bolsonaro, no ha reconocido la victoria y tampoco ha estado el día de la Asunción por no reconocer la victoria, y también no estuvo el vicepresidente de la nación. Entonces, en un hecho inédito, se tuvo que crear de la nada un ámbito o un acto ceremonial donde niños, mujeres, indígenas, etcétera, fueron los que le entregaron la banda presidencial a Lula. Pero ya el ambiente estaba totalmente muy tenso, Ujú. porque Lula vive en San Pablo y ya estaba instalado en un hotel en Brasilia cuando yo he ido alrededor del 15, Ujú. y había campamento por todo Brasilia, de militantes bolsonaristas que no reconocían, y también estaban instalados dirigentes en los hoteles de Brasilia, dirigentes del bolsonarismo, que evidentemente no estaban allí de turismo. Ahí lo que había era una situación de previolencia tensa, en la cual evidentemente lo que me sorprende a mí de lo que ocurrió ayer es que Lula, me parece, Sí. y lo hago desde una opinión muy humilde, porque no voy a comparar a la experiencia de Lula a lo que yo pueda ver en Brasil durante unos días, es que él debía haber intervenido desde un principio, como hizo luego la Corte Ujú. ayer, y por pedido del ministro de Justicia, Sí.
el área de la seguridad, porque si no, el área de seguridad estaba en manos de la policía militar, o sea, las órdenes del gobernador de Brasilia, que era un hombre muy vinculado a Bolsonaro, o sea que dejó totalmente en zona liberada a Brasilia, a toda Ahora, esta. a, Sí, a esto voy, Miguel. Vos tuviste a mediados de diciembre, fines del 2022, lo pudiste palpar. eh, sí, Mi pregunta es, ¿qué pasa con los militares brasileños? Porque nosotros hemos reconstruido con amigos que tenemos en diferentes lugares de Brasil. Por ejemplo, ayer me mandaban de el estado de Santa Catarina, eh, en las unidades militares, en los regimientos militares, van los bolsonaristas y le piden a los militares que salgan y derroquen a un gobierno democrático. Algo sí, sí, impensable hasta hace algunos años, eso era una locura. Pero eso está pasando no solamente en Río de Janeiro, sino en buena parte de Brasil y más en estos estados lindantes a la provincia de Misiones, muy ricos en soja, por ejemplo, que votaron todos a Bolsonaro. Todas las provincias lindantes a Misiones, ganó sí, sí, Bolsonaro, arrasó con el 80% de los votos. sí. Entonces, ¿qué pasa en el ambiente militar con Lula? ¿Cómo llega Lula? ¿Llega con más allá de la institucionalidad que le dan los votos y la legalidad? ¿Cómo llega en ese circuito? Eh, bueno, yo te puedo decir lo que uno percibe. Sí, Hay un sector, me parece que otra de las críticas que se le hace a Lula es haber puesto un ministro de Defensa, Mudino el apellido, mm, que tiene una visión, diríamos, democratista, entre comillas, de la Fuerza Armada, es decir, ahora se lo acusa de complicidad con los sectores de la Fuerza Armada que están todas, como vos bien decís, sí, en manos del bolsonarismo durante estos 4 años. Entonces, la Fuerza Armada brasileña siempre fueron una Fuerza Armada que tuvo un sector nacionalista sudamericano en minoría ujú, y un sector, diríamos, con vínculo hacia los Estados Unidos en forma muy grande. sí, Y hoy por hoy, esos sectores que son militantes de Bolsonaro, muchos de ellos ministros, generales ministros que tuvo Bolsonaro, eran admiradores de Donald Trump y de Steve Bannon, que era el asesor, el gurú, diríamos, de Bolsonaro, que tiene una visión con respecto a América Latina de patio trasero, es decir, sí, se consideran el subimperio norteamericano en América del Sur. O sea, la visión clásica de la geopolítica brasileña. Entonces Lula lo ha puesto, y eso llama la atención también, que se le está criticando ahora desde que ha puesto a un ministro que tiene relaciones, diríamos, afines con estos sectores. Seguramente Lula ha pensado que con estos sectores se podía conversar o se puede, para no ir con una línea de choque directamente, pero evidentemente estos 4 años eh, han sido radicalmente opuestos a la época anterior de Lula. Lula encuentra un Brasil, y creo que el golpe mayor que sufrió ayer totalmente diferente, como también las policías. No solamente debemos hablar del ejército, sino también de las policías, que depende, reitero, la policía militar brasileña depende de los gobernadores, y la mm, mayoría de los gobernadores en todo el sur y en las grandes urbes industriales son alineados a esta facción mayoritaria del ejército pro-norteamericana que usted dice. sí. Entonces, es urgente un cambio radical de desnazificar y desnorteamericanizar al ejército del Brasil. Es una tarea casi epopélica que tiene Lula, porque en Brasil hay que tener en cuenta que ganó Lula, no el PT.
hay un Claro. antipetismo tremendo y Lula es más grande que el PT y va a tener que acudir Lula a toda su sabiduría, a toda su experiencia, a toda su conocimiento profundo de la política brasileña para lograr consolidarse en bombas, que varias bombas atómicas explosivas que tiene en el medio y entre ellos el tema de la seguridad y la defensa. Miguel, la última pregunta y te agradezco estos minutos. ¿Cómo imaginas los próximos meses para Lula da Silva? ¿Va a ser un escenario de mucha inestabilidad política o puede retomar la agenda pública? Bueno, Lula tiene para mí 4 bombas atómicas que allí tiene que apuntar. El primer punto, y lo digo rápidamente, el bolsonarismo no es un partido liberal clásico al estilo macrismo, diría. Ajá. Tiene está compuesto heterogéneamente con banderas conservadoras contra el aborto, a favor de la familia, contra la corrupción, pero al mismo tiempo grandes empresarios, los militares, sectores de la policía, el crimen organizado, mafiosos, sicarios, es decir, agrupa a una franja social muy heterogénea y que abarca a todo el Brasil y ha penetrado también en sectores donde ha perdido electoralmente como el norte. La segunda, el hambre. Cuando Lula asumió la primera vez había 9 millones de brasileños con hambre. Hoy hay 65 millones de brasileños con hambre que Perdón, ha perdón, dejado perdón. Bolsonaro. Miguel, repetí eso, por favor. Cuando Que hoy Lula, hay, cuando Lula asumió la banda, cuando le entrega a Fernando Enrique Cardoso y él lanza la Bolsa Familia, que ahora lanza nuevamente, sí, había 9 millones de pobres. Hoy hay 65 millones de pobres qué en bárbaro. Brasil. Al mismo tiempo, estos sectores radicalizados, nazi, fascista, pro-norteamericano, ante el levantamiento de la restricción de la venta de armas de Bolsonaro, hoy hay más de 1 millón de armas circulando en la calle ilegalmente en Brasil. La tercera, diríamos, es el gasto fiscal, cómo va a ser Lula para darle fuerza a la bolsa de familia que ha lanzado hace una semana sin tener los ingresos fiscales que tenía en la época de su primer gobierno con la complementación de la revolución económica brasileña junto a China. Y por último, el gran tema de la deforestación. Allí hay una invasión ilegal al Brasil de parte del crimen organizado, de parte de extranjeros que no se sabe bien quienes son de posible ejército no convencionales, es decir, se puede producir y se está produciendo y se produjo con Bolsonaro un proceso de desnacionalización de la Amazonía. Ese es un tema urgente que Brasil y que Lula ya ha lanzado el Fondo de la Amazonía, pero es un tema realmente que Brasil hoy no controla su territorio. Eh, ¿Se puede dar un golpe de Estado? ¿O lo de ayer fue lo máximo que pudimos ver? No, hoy en estos momentos, ayer ha sido controlado, no, es decir, en términos numéricos hubo 30.000 personas y que estuvieron alineados, sin ninguna duda hubo zona liberada por el gobernador de Brasilia. Pero sí podemos decir que si Lula no logra en este primer año reencauzar su política, se le va a ser muy difícil mantener el equilibrio político porque otro tema que no se dice es que tanto las dos cámaras están dominadas por el bolsonarismo y es el bloque más grande, tanto en senadores como en diputados, de la historia política de Brasil. Mira. Entre ellos, ese bloque está compuesto también, además de los actores que hemos nombrado, por eso dije el bolsonarismo no es el macrismo,
por los pastores neopentecostales, las iglesias evangélicas. Hoy ya el Brasil posee el 35% de fieles de la iglesia evangélica, y se calcula que para el 2035, si sigue esta tendencia, serían mayorías. O sea, está habiendo un cambio tectónico en Brasil que tenemos que verlo muy de cerca. Miguel, ¿cuándo volvés a Brasil? Y yo tendría que volver en el a fines de enero. Bueno, Eh, allí seguramente vas a tener un panorama Voy a más tener cerca. un A ver qué dicen panorama, los... pero el panorama es este más o menos eh, el que te di. Lo que pasa es que generalmente se creyó y se analizó vulgarmente y rápidamente como si la vuelta de Lula era la vuelta de Perón en el año 73, ¿no? Y es un cambio mundial radical que estamos viviendo, y además un cambio radical externo en la estructura y composición interna del Brasil. Interesantísimo. Miguel, como siempre, te mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente año. Gracias por acompañarnos, por contarnos de primera mano esto que está ocurriendo en Brasil y tratar de entender también qué le pasa a nuestros vecinos y cómo puede influir. Digo, Brasil hoy es el Sí, principal socio de para Argentina. Misiones es importante estar atento Así es. para la Un fuerte provincia. abrazo, Miguel, como siempre, Un muy amable. fuerte Gracias, abrazo, muchas Gracias. gracias. Radio News.